se nos pide que determinemos el extremo absoluto de la función dada durante el intervalo cerrado de 3 negativos a 9 positivos. Debido a que la función dada es continua durante el intervalo cerrado de 3 negativos a positivos 9, estamos garantizados para tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. Para determinar el extremo absoluto, evaluamos en los puntos finales, así como en los números críticos. Comencemos por determinar los números críticos de la función dada, que es donde la derivada es igual a 0 o indefinida. Si el primo de x es igual a la derivada de x de la cuarta, que es 4x cubos, menos el derivado de 32x al cuadrado, que es 64x. Y luego más la derivada de 9, que es igual a 0. Observe cómo el derivado es una función cúbica, que nunca está indefinida y, por lo tanto, para encontrar sus números críticos, establecemos la derivada igual a 0 y resolver para x, que nos da 4x cubos menos 64x es igual a 0. Ahora vamos a resolver esta ecuación por factorización, mirando el lado izquierdo, ¿vale? Ha venido en factores 4x, así que factoramos 4x, nos quedamos con x cuadrado menos 16. Por supuesto que siempre podemos comprobar esto mediante la distribución de 4x, todavía tenemos 4x cubos menos 64x. Y ahora podemos factorizar x cuadrado menos 16 como una diferencia de cuadrados. Tenemos 4x. Y luego veces dos factores binomios, donde los factores binomios son x más 4 y x menos 4. Por lo tanto, el producto en izquierda es igual a 0, por lo que la derivada es igual a 0, cuando x es igual a 0 o cuando x es igual a 4 negativos o cuando x es igual a 4 positivos. Ahora voy a comprobar para asegurarme todos estos números críticos están en el intervalo de negativo 3 a 9 positivos. Bueno, 0 está en el intervalo, pero observe lo negativo 4 no está en el intervalo, por lo que no vamos a evaluar la función original. En x equivale a 4 negativos. Así que tenemos que tener cuidado para asegurarnos de que los números críticos sean en el intervalo dado y 4 está en el intervalo. Ahora tenemos que encontrar la función valores f de 3 negativos, f de 0, f de 4 y f de 9. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Y ahora realizamos la sustitución en la función original. Y ahora vamos a la calculadora. F de los 3 negativos es negativo 198, F de 0 es 9, F de 4 es negativo 247 y F de 9 es 3.978. Vamos a seguir adelante y grabar estos valores de función. Observe la función mínima valores negativo 247, que es el mínimo absoluto, que ocurre en x es igual a 4, y el mayor valor de la función es 3.978, que es el máximo absoluto, que ocurre con x es igual a 9. Sigamos adelante y grabemos esto a continuación. La función tiene un valor mínimo absoluto igual a negativo 247 en x es igual a 4. Y la función tiene un valor máximo absoluto igual a 3.978 a x es igual a 9. Y finalmente antes de irnos, vamos a verificar esto gráficamente. Ya he gráfico la función dada en el intervalo cerrado de negativo 3 a 9 positivos. Observe el punto más alto de la función a lo largo de este intervalo. Es este punto aquí donde el valor de la función es 3978, este es el valor absoluto máximo en x es igual a 9, y el punto más bajo en el gráfico en este intervalo. Es este punto aquí donde el valor de la función o valor y es negativo 247, que ocurre en x es igual a 4. El gráfico verifica que nuestro trabajo sea correcto. Espero que haya encontrado esto útil.